Buenas y bienvenidos a esta mini clase de urgencias. Lo primero me presento, yo soy Marta Mastrana, soy residente de Medicina Interna aquí en Pamplona y hoy vamos a hablar de una urgencia oncológica muy importante que es la neutropenia febril. Este es el índice que vamos a seguir en nuestra clase y empezamos definiendo exactamente qué es una neutropenia febril, porque según los libros, neutropenia es menos de 1000 neutrófilos. Sin embargo, para lo que a nosotros nos interesa, para las infecciones, la cifra mágica son 500. Por debajo de 500 neutrófilos se entiende que ya existe mucho riesgo de desarrollo de infecciones. Y te pongo aquí como un coletilla que también puede considerarse como la posibilidad de que nosotros preveamos que tú tengas neutrófilos por debajo de 500 en 48 horas. Por ejemplo, si te vamos a dar una quimio hoy. Para considerar fiebre no te vale cualquier fiebre. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer, porque sí, porque tener cáncer, pueden hacer pequeños picos de febrícula y por lo tanto no nos vale cualquier fiebre. Tiene que ser una temperatura mayor de 38,3 en un momento determinado o bien que mantengas temperaturas elevadas a lo largo de un tiempo. Recordamos, los neutrófilos son muy importantes y si no tienes neutrófilos puedes desarrollar sobre todo infecciones bacterianas y fúngicas, aunque también puedes desarrollar infecciones víricas. La neutropenia, cuanto más intensa, peor. Por eso, pacientes con neutropenia profunda, que se llama neutropenia por debajo de 100, están más susceptibles a todo tipo de infecciones, no solamente bacterianas y fúngicas, sino también pueden ser víricas. ¿Por qué es importante la neutropenia febril? Bueno, porque es la primera causa de mortalidad en pacientes con cáncer. Las infecciones es lo que más mata a un paciente con cáncer, aparte del cáncer mismo, y además el problema está en que la neutropenia es un efecto secundario súper frecuente de casi todas las quimioterapias. Por lo tanto, es algo relativamente frecuente y es algo muy mortal y que tendremos que intentar prevenir. El problema está en que estos pacientes con neutropenia febril no tienen ningún tipo de inmunidad. Tú imagínate que no tienes nada para poder defenderte de una infección y entonces tú te coges cualquier catarro, te coges cualquier cosa, te pones súper malito y haces rápidamente una sepsis. Esto es algo muy peligroso, es un paciente que se puede poner muy malo rápidamente y por lo tanto hay que tratarlo rápidamente en urgencias. Importante, la mayor parte de las veces, como no tienes ningún signo de infección, porque no tienes ninguna célula que te pueda producir una inflamación en algún lado, no llegamos a encontrar nunca un foco o una zona de origen de esa infección y por lo tanto tendremos que dar antibióticos de amplio espectro rápidamente. Generalmente se dice que en menos de una hora todo paciente con neutropenia febril tiene que tener puesto un antibiótico. ¿Qué factores pueden hacer que tu neutropenia febril sea peor, que tengas más riesgo de ponerte malito de verdad? Bueno, pues empezamos de arriba a abajo. El primero son los números porque la intensidad de la neutropenia es muy importante. Pacientes que tengan neutrófilos por debajo de 100, una neutropenia profunda, obviamente será más grave que aquel que tenga pues 400 neutrófilos o por ahí. Obviamente la intensidad de la neutropenia y sobre todo cuánto tiempo lleves con ella también es muy importante porque si llevas mucho tiempo con ella es más fácil que hagas infecciones. La edad, como siempre, importa por encima de los 60 años y sobre todo si tienes comorbilidades, son factores de riesgo para que te pongas peor rápidamente y sobre todo si estás muy malito, si tienes un eco que está pues regular o tienes un carnosque muy bajito y tú no te puedes mover de tu cama, obviamente tolerarás peor cualquier tipo de infección. La quimio es importante porque no todas las quimios afectan igual. Hay quimios que son más aplaciantes, quimios que son menos aplaciantes, por lo tanto, según el tipo de fármaco que te hayamos dado, tendrás más o menos riesgo. Y según el cáncer también importa, los oncohematológicos, sobre todo el tema de leucemias, linfomas, etcétera, suelen ser generalmente cánceres más propensos a hacer neutropenias febriles. ¿Cuándo tenemos que sospechar que un paciente con cáncer tiene una neutropenia febril? Bueno, pues cualquier paciente con cáncer que haya recibido quimio y tenga fiebre y alguna cosa, cualquier cambio mínimo que tenga, ya nos hace sospechar que ahí está pasando algo. Por lo tanto, aunque el paciente te venga súper malito, súper malito, súper malito, tú no vas a ver nada en la exploración. ¿Por qué? Porque ese paciente no es capaz de producir ningún tipo de inflamación, no es capaz de defenderse para nada y por lo tanto, cualquier cambio nos tiene que poner sobre aviso a nosotros. Las infecciones son muy variadas, muy distintas, sobre todo las más importantes son las infecciones pulmonares, que son las más graves, pero también existen triflitis, infecciones de la boca, infecciones de las uñas de los pies y mil cosas más. Y sin embargo, por raro que parezca, las ITU son especialmente raras, no son muy frecuentes, salvo que exista un sondaje o un manejo previo. En pacientes de este tipo decimos, bueno, pues si es tan grave, ¿por qué no prevenimos con profilaxis antibiótica? Bueno, efectivamente, muchos pacientes reciben profilaxis antibiótica. El problema está en que estos pacientes con cáncer son tratamientos que duran mucho tiempo y que además van a estar muy susceptibles a infecciones en casi todo el tratamiento. Por lo tanto, son pacientes que van a recibir muchos antibióticos durante su tratamiento y que pueden hacer resistencias. Por eso la profilaxis siempre se intenta dar muy poco tiempo y a cuantos menos pacientes posibles mejor para evitar ese desarrollo de resistencias. Si hay que darla, que ya veces hay que darla y no se pasa nada, pues se da antibióticos que solamente suelen ser una fluoroquinolona o bien un cotrimoxazol o bien un fármaco nuevo que es relativamente caro y que además tiene efectos secundarios por lo que no damos a todo el mundo, que son los estimulantes de colonia. Son fármacos que lo que hacen es estimular el crecimiento de colonias específicas, en este caso de granulocitos y de monocitos, para intentar prevenir como prevención primaria a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar una neutropenia que tengan como más nivel antes de empezar la quimio.
O bien en pacientes que están con un tratamiento muy heavy, para intentar que no se pongan muy malitos durante el tratamiento, para poder mantener esa intensidad del tratamiento, se les suele dar también este fármaco. Sin embargo, hay que saber que si tú ya tienes una neutropenia, por mucho que te dé esto, no voy a solucionarla. ¿Qué hay que hacer en urgencias con estos pacientes? Bueno, pues mucho antes que ponerte a pedir pruebas y todo lo que quieras, lo primero que tienes que hacer es una buena historia clínica para intentar averiguar qué síntoma ha cambiado, qué es lo que el paciente te puede contar, qué ha cambiado en él estos días y sobre todo que hagas una exploración física exhaustiva de arriba a abajo. No te puedes dejar nada, ni las uñas de los pies, ni el cuero cabelludo, nada, no te puedes dejar nada. Sin embargo, lo que está contraindicado bajo todos los conceptos es hacer un tacto rectal. Tendrás que verle la zona perirrectal, pero no puedes hacer un tacto rectal. Es muy recomendable hacer una radiografía de tórax porque recordemos que las infecciones pulmonares son frecuentes y son muy graves y sin embargo la mayor parte de las veces no encontramos nada en la radiografía al principio. ¿Por qué? Porque este paciente, como ya hemos dicho, no tiene inmunidad y no tiene capacidad de luchar contra esa infección. Por lo tanto, no va a haber infiltrados, no va a haber zonas de consolidación y no vamos a ver nada al principio. Cuando el paciente vaya recuperando esa neutropenia y vaya poniéndose cada vez mejor, es cuando empezaremos a ver algo en la radiografía. ¿Qué tratamiento ponemos a estos pacientes? Bueno, pues para que sepas, no te los he traído porque es muy específico, pero hay varias escalas que se utilizan para saber si un paciente con neutropenia febril es de alto o de bajo riesgo. En concreto, son dos escalas, la MAS y la CISNES, que nos permiten ver un poco si el paciente se puede ir a su casa o si necesita ingreso. En pacientes de bajo riesgo, entendemos que se puede mandar a su casa porque la infección no es muy grave o no parece que sea muy grave y también podemos dar tratamiento oral, pero para eso tendremos que asegurarnos de que qué tratamiento se ha seguido este paciente antes de venir a vernos. ¿Por qué? Porque si este paciente estaba con profilaxis con fluoroquinolona, lo que no nos interesa es ponerle también una fluoroquinolona ahora de tratamiento, porque ese germen que él tiene ya ha estado en contacto con la profilaxis con las fluoroquinolonas y no queremos que hagan resistencias. Por eso, si no ha tomado profilaxis, se da amoxiclavulánico con un ciprofloxacino o una fluoroquinolona o bien una fluoroquinolona sola, mientras que si ya tenía una fluoroquinolona de profilaxis, se da generalmente ceftriaxona o una cefalosporina de amplio espectro. Para mandarlo a su casa tenemos que asegurarnos de que este paciente primero ha recibido una dosis intravenosa en el hospital y nos hemos asegurado durante un periodo mínimo de 4 horas de que no se ponía malito. Y segundo, tenemos que asegurarnos de que este paciente en su casa va a estar bien, tiene que tener apoyo suficiente familiar para que si se pone malo lo traigan rápidamente y que pueda cogernos el móvil para que nosotros vayamos viendo cómo está a lo largo de los días. Sin embargo, un paciente de alto riesgo se va a quedar ingresado, va a recibir tratamiento intravenoso y generalmente se suele poner un beta-lactámico que tenga acción anti-pseudomonas. ¿Por qué? Porque es importante que estos pacientes, cuando están en el hospital, no se cojan alguna bacteria del hospital, entre ellas la pseudomonona muy clásica. El pipertazo es uno de los que más preguntan en el MIR, pero existen muchos otros, entre ellos, por ejemplo, los carbapenemes. Una vez que le hemos puesto el tratamiento al paciente, tenemos que esperar 72 horas. Si en 72 horas ese paciente no ha mejorado, hay que ponerle aminoglucósidos intravenosos para potenciar el efecto antibiótico. Pero si después de ese aminoglucósido el paciente 72 horas después sigue sin haber mejorado, hay que sospechar que puede tener gérmenes resistentes, en concreto gran positivos resistentes, y habrá que poner vancomicina. Hay que poner vancomicina ya de entrada siempre que sospechemos que existe una infección de un catéter, cuando tengamos bacteriemias por gram positivos o bien cuando exista mucha inestabilidad hemodinámica. Pero importantísimo, desde el momento en el que ponemos el antibiótico empieza la cuenta atrás para los hongos. Si en 5 o 7 días después de poner el antibiótico ese paciente no ha mejorado, es que no tiene una bacteria, lo que tiene es un hongo y habrá que poner antifúngicos de amplio espectro como por ejemplo anfotericina o voriconazol. Y con esto terminamos. Muchísimo ánimo, que tú puedes.